Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 36. San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo a un lugar adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje nos da algunas enseñanzas muy interesantes en cuanto a la vida cristiana y también en cuanto a la oración. La primera de ellas es el valor de la oración de los unos por los otros. Jesús estaba frente a la cruz y humanamente su cuerpo lo sentía, su parte humana, su parte terrenal no quería ir a la cruz, estaba allí en una batalla, una verdadera batalla interna, necesitaba la obra del Espíritu Santo en su vida, necesitaba que el Espíritu Santo lo ayudara, pero claro, Jerusalén en ese momento era un cultivo impresionante de demonios, estaba lleno de diablos por todos lados a causa de la planificación de Satanás de llevar a Jesús a la cruz. Entonces todo el ejército satánico estaba allí. La opresión en ese momento debe haber sido insostenible. Hasta el mismo Jesús sintió el embate de tanta opresión. Por eso le pedía que oraran con él y se llevó a los tres que de alguna manera parecían ser los líderes, los más fuertes espirituales, para que estuvieran orando con él y por él, ¿sí? Porque él tenía que tomar una decisión y le estaba costando tomarla. Él sabía que tenía que ir hacia la cruz, pero había algo dentro de él que todavía no se había rendido plenamente al Señor. Su parte humana le estaba costando. Y mi hermano querido, esto es tan importante que nosotros entendamos de estar orando los unos por los otros, de estar clamando. El apóstol Pablo en sus cartas siempre pedía que oraran por él, que oraran por toda la iglesia. Y él mismo oraba por cada una de las iglesias a la cual él había levantado y algunas que no había levantado, pero no importa. Él también intercedía. La oración de los unos por los otros es tan importante. Es tan importante tener allí quizás un listado de las necesidades de las personas para no olvidarnos, porque muchas veces nos sucede de que alguna situación nueva hace que nos olvidemos alguna pasada y todavía Dios no terminó de responder allí. Vivimos en el presente y entonces algunas cosas del pasado se nos escapan. Por eso está bueno tener un orden y estar orando por cada una de esas peticiones hasta que el Señor nos responda. Estar allí orando los unos por los otros. Hay días que nosotros levantamos con unas ganas de orar y hay otros días que no. Hay días que nos levantamos de buen humor, otros días no. Entonces, qué bueno estar allí sosteniéndonos los brazos los unos a los otros, ¿sí? Para que podamos seguir allí levantando nuestras manos como Moisés en el monte y poder vencer al enemigo. La oración de unos por los otros. También darnos cuenta, cuando la opresión es grande, la batalla se siente en el cuerpo. Fíjense cómo los discípulos fueron a orar allí con el Señor, pero fueron rendidos por el sueño. Evidentemente estaban cansados de tanto trajín, pero no solamente era eso, porque ellos estaban acostumbrados a esa manera de vivir. Realmente la opresión, como dice la Biblia en Eclesiastés 7:7, la opresión hace entontecer al sabio. Muchas veces la opresión nos hace sentir de una manera que no pensamos que nos íbamos a sentir así.
Y tal vez pensamos que somos nosotros, nos cargamos de culpa, de responsabilidad, y es la opresión, es la lucha, es la batalla que de alguna manera nos está afectando y hace que nosotros tengamos un comportamiento no acorde al momento en que estamos viviendo. Los discípulos tenían que estar orando con Jesús. Jesús se lo había pedido. Si bien el Señor les encubrió todo lo que tenía en su corazón allí y sus lágrimas y todo lo que estaba hablando con su padre, de todas maneras le pidió a estos 3 discípulos que vinieran a orar con él. Y el comportamiento de ellos realmente no estuvo a la altura de la situación. Muchas veces nosotros los cristianos nos hacemos responsables de nuestro comportamiento, y tal vez cuando leemos allí el pasaje, Jesucristo les reprocha un poco esto, pero también tenemos que entender que el Señor estaba luchado. Es el momento más oscuro de Jesús, el momento más difícil para él. Así que él allí les reprochó lo que de alguna manera era casi entre comillas lógico. Era tanta la opresión y ellos eran realmente hombres con muchas debilidades, todavía no estaban formados, todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Mi hermanos queridos, esto nos enseña que nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y saber que para que nosotros estemos bien en momentos de grandes batallas y grandes luchas, tenemos que invertir más tiempo en la presencia del Señor. Tal vez nos va a costar entrar a la oración, sentir la presencia del Señor, sentir la fluidez de nuestra oración, de nuestras palabras delante del Señor, pero tenemos que estar allí batallando, porque a veces el problema no está en nosotros, no es un problema nuestro, sino es un problema de afuera. La batalla la está presentando el enemigo. Justamente la tercera enseñanza tiene que ver con esto. Jesús le habla a los discípulos y les dice: ustedes tienen que orar más, tienen que invertir más, porque la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. El Espíritu viene a nuestras vidas para que nosotros tomemos victoria sobre nuestra carne. No solamente el poder para predicar el Espíritu de la palabra del Señor, no solamente para ello viene el Espíritu Santo, sino para darnos victoria en nuestra realidad, darnos victoria a nosotros en nuestra carnalidad, para que la carne ocupe el lugar que le corresponde y no ocupe un lugar que le corresponde al Espíritu. Si nosotros estamos en el Espíritu, vamos a saber que estamos en medio de una batalla. No nos vamos a sentir culpables ni nos vamos a hacer responsables de cosas que no tenemos que hacernos responsables, porque es parte de la batalla. Mi hermano querido, cada uno de nosotros tenemos momentos, como decía hace unos instantes nada más, momentos buenos, momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de apatía, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta si es algo nuestro interno, hablarlo con el Señor, sincerarnos con el Señor, derramar nuestro corazón delante de Él. Pero en ocasiones esto viene de afuera, viene de la lucha espiritual. Tal vez nosotros no sabemos, pero justo en esos días se han levantado los brujos, han hecho trabajo y han hecho tantas cosas espirituales y sentimos esa batalla, sentimos el conflicto. El diablo lo primero que hace es: no, vos porque sos así, porque sos de esta manera, porque sos de la otra. Y nosotros inmediatamente aceptamos ese pensamiento que viene de Satanás y decimos: sí, la verdad que yo soy esto, soy lo otro. Oh, cómo me gustaría ser como fulano de tal, como mengano. Hay batalla espiritual, hay guerra espiritual. Y si nosotros nos ponemos a buscar delante del Señor su presencia, vamos a calibrar nuestro corazón, lo vamos a poner en el lugar correcto y vamos a saber que tenemos autoridad espiritual para deshacer toda obra del diablo, toda obra del maligno. Lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Y más allá de nuestro estado emocional, en el nombre de Jesucristo, toda rodilla se va a doblar de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que mi hermano, tome el nombre de Jesús y ore con autoridad. No le permita al enemigo menoscabarse a usted, que usted piense que usted no está acorde o que usted no es una persona que está llena del Espíritu Santo. Usted tiene la autoridad
Y si tiene algo que arreglar con el Señor, allí la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos va a volver a limpiar. Pero mi hermano querido, mi hermana, en esta mañana y en este día, lo que tenemos que hacer es orar al Señor, sabiendo de que somos débiles, todos somos débiles. Usted y yo, no piense que yo que soy pastor y por ahí tengo años de creyente y dirijo una iglesia, no tengo que ir a orar al Señor y decirle al Señor, Señor, me calibro en tu presencia. Todos los días tengo que hacer esto, porque hay cuestiones en mi vida también. Soy consciente de mi debilidad, pero también soy consciente de mi fortaleza en el Espíritu Santo de Dios, que si yo lo busco, Él me renueva, Él me fortalece, y cuando yo estoy fortalecido, oro por todos ustedes, oro por la iglesia, le doy cobertura espiritual a la iglesia, y así tenemos que hacer. Cuando estamos fortalecidos, tenemos que orar los unos por los otros, y entonces el Espíritu Santo va a reinar en medio de nuestra iglesia. Mi hermano, el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, fortalécenos y calíbranos para que cuando estemos orando, Señor, tengamos la plena certeza y seguridad que nuestras oraciones son oídas, Señor, y que a cada persona a la cual mencionamos delante de tu presencia recibe la fortaleza, recibe el milagro, recibe la unción del Espíritu Santo sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Bueno, no se olvide, mañana bien temprano, 5:30 de la mañana, tenemos la oración, y el jueves 2 horas de oración y el culto a la tarde, ¿sí? A las 7 de la tarde. Que el Señor les bendiga ricamente.